El RSS vuelve otra vez a ganar. Un título que me encantó de un podcast que vamos a hablar y a reflexionar al respecto. Comenzamos. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki y bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre lo último que está pasando con el podcast, sobre todo con el podcast en abierto, que ha demostrado ser el medio resiliente y el que se va a mantener, evidentemente. A ver, yo soy miembro y me siento feliz de pertenecer. Quizás no es que sea una sociedad súper cerrada, pero soy parte de la red social de Podcast Index. Si vas a podcastindex.social, puedes crearte una cuenta. Creo que puedes crearte una cuenta si no le envías un correo a Dave Jones o al mismo padre del podcast, Adam Curry, para que te dé acceso. Ya, yo tengo ya un tiempito, creo que ya cumplí un año dentro de Mastodon, dentro de esto. Y yo soy muy fan también, muy seguidor de Adam Curry, de todos los desarrolladores que conozco de las nuevas aplicaciones de la versión 2.0. Soy fanático de la versión 2.0. Cuando digo fanático, no de manera, ¿verdad? Así, tan irracional tampoco. Pero me siento parte de este movimiento, ¿ya? Y me doy cuenta también de que en español nadie está hablando de el podcasting 2.0 y por eso yo me apropié en español de eso, porque alguien tiene que hablar y divulgar sobre esta realidad en español, ¿ya? Como tú bien sabes, si me escuchas desde hace mucho tiempo, recuerda que si quieres acceder al catálogo completo de este podcast, ve a pod.robertsasuke.com, te registras y ahí te redirecciona. Yo soy muy crítico en este movimiento y yo he dicho cosas aquí y he predicho cosas o he proyectado cosas sobre el podcast, teniendo sobre todo bien claro que el podcast en abierto a través de la tecnología del RSS es el original, es real. Y el tiempo me va dando la razón. Hace unos días, bueno, el viernes pasado, que es que se transmite en vivo y luego se queda grabado, los episodios de Podcasting 2.0, Podcasting 2.0, de Adam Curry y Dave Jones, donde ellos cuentan todas las novedades sobre el movimiento, hacen una crítica de las noticias sobre podcasting de la semana. Pues ellos titularon el episodio muy parecido a este, RSS Wins, el RSS triunfa o gana. Y lo hicieron hablando sobre las últimas noticias o novedades que ha habido en el podcasting, sobre todo en términos comerciales. Por ejemplo, una de esas noticias que creo que no la mencionaron ellos, pero la menciono yo y que me parece relevante, es que en YouTube ya está desapareciendo la categoría de podcast en YouTube video. La categoría de podcast y la están cambiando por la categoría de interviews o entrevistas. Y me parece sensato, porque se ha llegado a pensar que un podcast en YouTube es una entrevista. Y es que una entrevista en YouTube es una entrevista en YouTube, no un podcast. Un podcast no es un podcast porque hay una persona con un micrófono en video entrevistando a otra, ni conversando con otra. El podcast es más complejo que eso. Entonces, ellos están dando más prioridad en la cinta de arriba al término interviews o entrevistas que podcast. Parece que ya YouTube se cansó de querer jugar a apropiarse del término de podcast y a confundir a la gente. Qué sensato me parece.
porque el podcast es lo que es. Y todo lo que se inventa la gente no es podcast, es otra cosa. Un video en YouTube es un video en YouTube. Punto. En el formato que usted quiera, en el género que usted quiera, en la categoría como se llame, pero es un video en YouTube. Punto. ¿Ya? La segunda información importante, bueno, no es que sea tan importante realmente, pero es importante señalarla para que abramos los ojos y despertemos de lo maravilloso que es Spotify. La empresa que en el año 2019 decidió montarse en el movimiento del podcast y querer apropiarse de él. Comenzó comprando la plataforma de Anchor, que ahora se llama Spotify Podcasters. Horrible, el nombre es horrible. Son muy malos para poner nombre. Ya me acuerdo de Green Room. Cuando en pandemia se puso de moda Clubhouse, ellos compraron Green Room. Oh, por Dios, ¿pero qué nombre es ese? Dios mío. Ahora se llama Spotify Talks, algo así. Bueno, son malos para poner nombre, para el naming. Entonces, Spotify se mete en la ola en 2019 en la compra de Anchor y a finales de 2019 abre las puertas al directorio para que se agreguen podcasts, con la finalidad y el supuesto objetivo de que, bueno, aquí usted puede crecer y le damos visibilidad y demás. Es Spotify, está invirtiendo millones. Luego empieza a comprar podcasts, a hacerlos exclusivos, comienza a producir sus propios podcasts exclusivos en Spotify. Joe Rogan, no recuerdo si fueron $100 millones, el primer contrato. Y yo ya lo decía desde ese momento, desde que se creó este podcast, lo digo, que este podcast se crea en 2020. Eso no le va a representar rentabilidad a Spotify por las características del movimiento. Spotify está cometiendo un error queriendo cerrar los podcasts en su plataforma. Tarde o temprano los va a abrir otra vez. No metan su podcast Spotify en el inicio porque no es verdad que aumenta tu audiencia. No es cierto. Tú le estás llevando a la audiencia. Siempre lo he dicho. Bueno, pues Spotify, número 1, ha perdido muchos millones en inversión en el tema del podcast. Ha cancelado a la mayoría de las personas que forman parte del departamento de podcasting. Y ahora lo que ha hecho es que ha dejado de renovarle contratos a muchísimos podcasts y en vez de renovárselo por el valor del podcast, lo que ha hecho es que los ha empleado a productores y podcasters, dándole un sueldo y ahora ha abierto la mayoría de sus podcasts exclusivos para que se distribuyan en otras plataformas. ¿Utilizando qué tecnología? Adivina. El RSS Feed. Se dio cuenta Spotify que encerrar el podcast no iba a hacer que todo el mundo escuchara podcast en Spotify. Apple Podcast vuelve a ser nuevamente Apple Podcast el directorio y plataforma de podcast con más audiencia que Spotify y con más alcance, porque Spotify tiene alcance creo que en 32 o máximo 40 países. Apple Podcast está disponible en el mundo entero. Entonces, ¿qué significa eso? Que el podcast ha ganado, que el RSS ha ganado en abierto. Otra noticia que tiene que ver con esto es que Apple Podcast decide, a partir de una actualización que va a ser en marzo, crear automáticamente la transcripción en texto de todos los podcasts que habiliten esa función en la parte del backend del Podcast Connect. Pero que si tú tienes ya la transcripción, tú subes el archivo SRT, BTT, no sé si TXT, tú lo subes al feed y él toma la transcripción y usa esa. O sea que Apple Podcast está dando soporte a la etiqueta transcript, que fue creada por Adam Curry, Dave Jones y todo el movimiento del podcasting 2.0. Otra vez el podcast con RSS gana, está ganando. Entonces, todo este giro de 180 grados de grandes plataformas, ni mencionar que hay plataformas que han cerrado de podcasts exclusivos, ni mencionarlo, porque también ha pasado, demuestra
que todo esto puede pasar y todo eso es temporal. Todo ese ruido mediático del podcast comercial, de decir que un video en YouTube es un podcast, todo eso va a pasar. Todo eso va a pasar. Eso es una ola que llega, se meten millones, se buscan inversionistas que crean en apoderarse de esto, porque eso es un medio que trae mucho dinero. Se hacen inversiones millonarias en publicidad. Se ve que no tiene la rentabilidad de otros medios masivos porque el podcast es un medio de nicho. No terminan de entenderlo. Y se vuelven a la radio, a invertir en radio, en publicidad, a la televisión, en YouTube, donde sea, menos en podcast. Pero eso siempre ha pasado. O sea, este movimiento no se creó para ser masivo, porque no tiene sentido que el podcast sea masivo. No tiene sentido. Lo maravilloso del podcast es tú encontrar un programa que se adecue a tu interés particular, curioso, original, diferente al de todo el mundo. Que si a mí me gusta el tema de los manga con tal nombre, yo encuentro un podcast solo que hable de eso. Eso es nicho. Y el valor del podcast está en el nicho. Y la riqueza del podcast está en el nicho. Pero todos los expertos han dicho esto desde hace años. Entonces, si tú tienes una plataforma grande como Apple Podcast adoptando las nuevas etiquetas del Podcasting 2.0, que poco a poco lo irá haciendo, ya tenemos muchísimos hosting o alojadores de podcast populares que tienen la mayoría de las etiquetas, de los más principales y veteranos, Blueberry, por ejemplo. Ya se están recibiendo miles de satoshis diariamente en transacciones de usuario a podcast sin intermediario. Ya hay más de 500,000 de podcasts habilitando transcripciones, creando capítulos, metiendo video en un RSS. Entonces, ese es el podcast. Está creciendo el podcast como lo que es verdaderamente, no como se lo inventa un grupo. Eso está nivelando las cosas, o sea, ahora todo se está nivelando, las métricas se están bajando porque están volviendo al cauce normal, la euforia de todo el mundo tiene un podcast, yo voy a hacer un podcast, ya está bajando, sigue aumentando la cantidad de podcasts abandonados, evidentemente, porque la gente no vio su sueño cumplirse de un día para otro, como muchos prometieron. ¿Y qué pasa? Este es el mejor momento para reactivar el podcast o para relanzarlo o para lanzar un podcast desde cero. ¿Pero desde dónde? Desde la tecnología matriz, el RSS, con el uso de etiquetas de la versión 2.0. Este es el mejor momento. ¿Por qué? Porque el público ya se está dando cuenta de que, pero es que los podcasts se pueden escuchar fuera de YouTube, en otras plataformas. Pero mira, hay plataformas que en su reproductor tienen características que Spotify no tiene, ni YouTube tiene, ni YouTube Music menos. Pero qué maravilla. Pues yo puedo hacerle un envío de dinero directamente a mi podcaster por aquí, o de satoshis. Pero yo puedo ganar satoshis, Bitcoin, a través de una aplicación solo por escuchar podcast. Pero esto es una maravilla. La gente otra vez está volviendo a descubrir que este medio tiene características maravillosas y que ahora la tiene más en la versión 2.0. Lo que va a dar al traste de que los pocos podcasts, el 9% de los podcasts que está activo, se van a llevar a esa gente. Porque esos son los que van a descubrir. Entonces, si ha habido un momento bueno si tú estabas esperando un momento ideal para reactivar, relanzar tu podcast o hacerlo, es este. Es este. Hoy también tenemos la realidad de personas que están hastiadas de las redes sociales tradicionales y del consumo de contenido con pantalla. Ahí está el podcast como la alternativa a eso. Hoy la gente está escuchando audiolibros más que nunca. El podcast también. Hoy la gente quiere libertad de tiempo mientras hace otra cosa, consumir contenido, y el podcast se presta para eso. Es el mejor medio digital para crecer. Pero no para crecer masivamente, crecer en el nicho de personas interesadas en lo que tú quieres publicar. Entonces, ahí está la oportunidad. El RSS gana nuevamente. Se inventarán en unos años una aplicación que es una red social, que tú te tiras una foto y se crea un podcast. No importa.
la tecnología que abraza el podcast en abierto, desde que se pensó para que sea resistente, que supere la prueba del tiempo y de la inversión millonaria de quien sea. No ha habido una plataforma tecnológica que haya invertido más millones en apoderarse del podcast que Spotify y ha perdido el dinero. No ha podido rentabilizar eso. No pudo sostener ni siquiera un equipo de trabajo dedicado a podcasting. ¿Ya? Y vendrá el tiempo, ojo, predicción, vendrá el tiempo donde los podcasters saldrán de Spotify en reclamo por no pagarles regalías de los anuncios insertados que meten en muchos podcasts, de los cuales Spotify se gana su dinero y no le da nada al creador, mientras que a los músicos les paga, aunque sean centavitos, pero les paga. Entonces vendrá el tiempo donde la gente, los podcasters, van a decir, vámonos todos de Spotify porque no nos pagan regalías. Y Spotify no va a pagar regalías porque perdería más dinero del que está perdiendo. Entonces, ¿qué queda al final después de todo este ruido mediático? Queda el podcast en abierto con un RSS feed que tú tienes total control sobre él, si lo tienes alojado o en tu página web o en tu servidor o contratando un servicio, y que puedes llevarlo hasta donde tú quieras, como tú quieras, y que nadie va a mediar por ti y que tú no tienes que someterte a las políticas y algoritmos y no sé qué de plataformas como YouTube ni Spotify. Y cada quien está haciendo cada quien que está activo en su podcast está creando su comunidad, está buscando la manera de subsistir con su podcast, de rentabilizarlo, y muchos lo están logrando y cada vez son más. Cada vez más público es consciente de devolver valor a su podcaster favorito. Entonces estamos en el mejor momento todavía, a pesar de que hace 18 años comienza a trabajarse en el podcast. 18, 19, 20, no me acuerdo ya. Yo creo que son 20 años desde que se ideó. Todavía estamos en pañales. Bueno, 20 años con pañales se escucha raro, pero todavía hay pañal de adulto. Estamos despegando. ¿Te interesa este movimiento? ¿Te interesa este formato? Móntate. No importa que sea video. Móntate en el RSS. Monta tu podcast en video a través de un RSS donde tú controles todo. Otra cosa es el marketing y la publicidad, pero ven, móntate. Sé persistente. Da valor, da mucho valor. ¿Ya? Dirígete a un nicho. Habla de cosas que le importen a ellos. Trata a la gente, trata al oyente de manera que puedan ser proactivos y no pasivos. Y cuando te vaya bien y te acuerdes de mí, que te di esa patadita de motivación, me escribes y me lo dejas saber y hasta yo te ayudo a promocionar tu podcast. Ese es el tema para el día de hoy. Así que nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al Podcasting 2.0. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.